Sacúdete en tu cripta, we are Sudamerican Rockers. Muy buenas amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo anda todo por allá? Hoy vamos a estar viendo un video muy interesante que se llama Al Morro Muchachos. Es un documental del Ejército de Chile. Me lo pasó la amigaza Sandra por Instagram. Y se trata, ¿no?, sobre la toma del Morro de Arica, ahí en la Guerra del Pacífico. Creo que es una batalla, un momento importante sobre la Guerra del Pacífico, que ya estuvimos haciendo unos videos y viendo una parte de la historia, recuerdo, a finales del año pasado, así que tengo un pequeño conocimiento y esto creo que me lo han nombrado también, me han contado ahí en los comentarios. Justamente me contaban sobre la toma del Morro, toda la valentía del Ejército de Chile. Así que de eso se trata el video que vamos a estar viendo hoy. El video que vamos a estar viendo es del canal Ejército de Chile. Ahí el canal oficial del Ejército de Chile. Así que muchísimas gracias. Voy a dejar el link del video original en la descripción para el que quiera pasar por el canal del Ejército de Chile, suscribirse y ver qué otro contenido tiene. Y como dije, se llama Al Morro Muchachos. Ahí el documental del Ejército de Chile. Así que vamos a darle play y vamos a disfrutar y a aprender sobre esta parte de la historia. Vamos a darle play. Yo voy a aprender sobre todo, ¿no? En 1879 estalla la Guerra del Pacífico, enfrentando a Chile contra Perú y Bolivia por el control del salitre. El 25 de febrero de 1880, las tropas chilenas desembarcan en Hilo, iniciando la campaña en el sur del Perú para asegurar el dominio chileno sobre Tacna y Arica, territorios clave para controlar la región y debilitar la resistencia peruano-boliviana. La batalla de Tacna, librada el 26 de mayo de 1880, fue una de las más sangrientas del conflicto. Ante la victoria de las fuerzas chilenas al mando del general Manuel Baquedano, Bolivia abandonó la guerra, dejando a Perú solo frente a Chile. Arica, ubicada a solo 58 kilómetros de Tacna, era un punto estratégico vital, el principal puerto de abastecimiento para las fuerzas que defendían la zona. Esta es la historia de la heroica hazaña del asalto y toma del Morro de Arica. A ver, muy interesante. Esto lo voy a ver como una película, ¿no? Con esas películas bélicas, que es muy interesante, que muestran el heroísmo, la estrategia, las capacidades, obviamente, de los soldados y de los ejércitos. Me han contado un montón de historias de las guerras del Pacífico. No estoy recordando bien cómo fue esto de la toma del Morro, así que bueno, estoy como viendo algo de Netflix, ¿no? Ahí. A partir del 21 de mayo, Chile completo se va a volcar a la guerra. Y esto generó lo que se llamó en su minuto la Nación en Armas, que fue todo el conjunto de toda la población de Chile, toda la industria se enfocó en un solo objetivo. No van a existir distinciones sociales, por el contrario, va a ser un tema país. Porque gracias a la guerra contra la Confederación de 1836 al 39, surgen los símbolos patrios que son la bandera, el himno nacional, y no olvidemos la canción de Yungay, que nos habla del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay. Los soldados eran muy jóvenes, tenemos que entender, habían soldados de 9, 10 años incluso. Quizás los mayores tendrían 50, 60 años, pero la realidad es que eran tropas muy jóvenes. Un soldado que venía con un cansancio físico, lógicamente el esfuerzo de la guerra, el rigor de los combates. ¿No? Que desconoces historias personales, ¿no? De chicos que fueron a la guerra, que dieron la vida para forjar, ¿no?, los símbolos patrios, para defender la patria, para poder disfrutar hoy las libertades que tenemos. Estoy hablando tanto de Chile como el resto de otros países. Héroes, por ahí anónimos, ¿no? Como están hablando de chicos ahí que están hablando que tenían 10, 9 años, obviamente que es muy llamativo y es lamentable que chicos de esa edad hayan tenido que enfrentar estas circunstancias de guerra, pero es como que no, es como que te asombre a la vez decir qué valentía la gente de esa época. Pero sin embargo era un soldado que en base a sus vetos y a su espíritu y a su formación de soldado venía con un aire y un sentimiento de seguridad. Por lo tanto el espíritu de los soldados ya era bastante aguerrido, tenían bastante confianza en sus mismas capacidades. Y también es importante señalar que en este conflicto bélico también participaron mujeres, cumplieron distintos roles y que fueron relevantes también
para el logro del objetivo de esta guerra. Inicialmente, cantineras, ¿cierto?, estaban a cargo de una carpa de campaña que se les llamaba cantina, pero en la Guerra del Pacífico, ¿cierto?, luego de insistencia de las mujeres participar en este conflicto, se les dio en primera instancia el cargo de cantinera, por eso el término. Pero también sabemos que en el campo de batalla fueron mucho más que eso. Se arrastraban juntos los sacerdotes, por ejemplo, en pleno campo de batalla para sacar a los heridos y darle atención. También ellas llevaban en su morral, ¿cierto?, munición para poder abastecer al soldado que quedaba sin su munición en las cananas. Fueron escribas para aquellos que no sabían escribir y para que los familiares supieran cómo estaban. Ellas escribían, redactaban cartas para estos soldados. Ahora, Qué locura era muy esta historia. importante para el ejército chileno tomarse el puerto de Arica. Esto porque tenía que ser vital para el abastecimiento de las tropas, que cerca de 12.000 hombres que estaban en la ciudad de Tacna. De no hacer eso y continuar hacia el norte, hacia Lima, quedaba una fuerza de aproximadamente 1.900, 2.000 hombres que quedaban a la espalda del dispositivo propio, lo cual no es aconsejable en el ámbito militar. Arica era y es una fortaleza natural por sí misma. El morro de 130 metros de altura, una meseta de 500 metros, le dan una característica bien particular porque desde ahí se controla la vista de todo lo que es el valle de Azapa, las vías de aproximación por Chacayuta en particular. La cantidad de fuerzas que habían eran, como yo señalé, 1.900, 2.000 hombres peruanos, versus 4.000 soldados chilenos aproximadamente. Tenemos una proporción de 2 a 1, hay distintas versiones al respecto. Y si bien las fuerzas peruanas estaban en una menor cantidad, sí tuvieron la capacidad de poder preparar una defensa. La actitud operacional que ellos van a emplear va a ser defensiva. Y ellos van a tener casi un año para poder fortificar Arica en particular y el Morro. Y dentro de los aspectos logísticos de las dificultades es que la fuerza chilena contaba con tan solo 150 tiros por hombre para ejecutar esta labor, digamos, de atacar específicamente una posición defensiva. Con estos 150 loco, tiros calculaba que tenía 1 hora y media de fuego. A partir de eso ya la fuerza chilena no tenía más munición. El general Baquedano, una vez que se produce el día 26 de mayo la victoria de la batalla de Tacna, ya está pensando en Arica. Lo que a él requería era visualizar si es que había un reagrupamiento de las fuerzas del ejército aliados, Perú-boliviano. Al tener la información de que eso no está ocurriendo y que las tropas bolivianas se devolvieron hacia su territorio, eso lo dejó más tranquilo para poder planificar justamente el asalto y ocupación de Arica. Y en tal sentido es muy relevante el que la línea férrea que existía entre Tacna y Arica, 50 kilómetros de ellas van a poder ser realizadas a través de la vía férrea. ¿Por qué? Porque los chilenos habían hecho ya un reconocimiento en la misma ciudad de Tacna y habían encontrado intactas unas locomotoras y unos carros que justamente van a permitir a las fuerzas chilenas desplazarse 50 kilómetros por tren, evitando todo el desgaste que implica una marcha de 50 kilómetros por un desierto árido, por un desierto donde no hay agua. Entonces eso alivianó mucho el trabajo de aproximación hacia la ciudad de Arica. Las tropas llegaron... Mal por Perú, ¿no? Mal por Perú por dejar la posibilidad, ¿no? Dejar las locomotoras, darle la posibilidad de que pueda recorrer 50 kilómetros. 50 kilómetros es un montón si lo tienen que hacer a pie, y más tratándose de un ejército. Seguramente el fervor del combate, de la guerra como venía, obviamente había tomado posiciones Chile y quedó a merced de varias cosas. Pero se me viene a la mente que una de las prácticas militares de aquella época se llamaba la tierra arrasada, ¿no? Como no dejar nada que le pueda servir al enemigo. En este caso le quedó a mano muy oportunamente, muy bien, unas locomotoras para poder viajar incluso en tren 50 kilómetros. Muy interesante, loco, me está resultando muy interesante. Es como cómo va el documental, cómo te lo cuenta
como imaginarte el momento, ¿no? La visión de del propio morro, que no me lo imaginaba que sea así, que sea una montaña de semejante envergadura y altura, tener que tomar esa posición alta, ¿no? Que obviamente que toda elevación favorece la defensa, es muy difícil, es una ventaja, ¿no? Para el que tiene una posición alta. La verdad que impresionante el documental. Al kilómetro 50 y el momento. se bajaron La valentía en la de los zona soldados, Chacayuta, loco. y ya la moral obviamente venía completamente distinta. El campamento chileno se establece en las cercanías de Chacayuta, donde se copian hombres, bastimento y todo lo necesario que era para poder atacar y tomar la ciudad de Arica. Las fuerzas peruanas pueden visualizar la instalación del campamento chileno y, de acuerdo a eso, el coronel Bolognesi tiene certeza de la ubicación de las fuerzas chilenas y envía, y es un elemento importante a considerar, al ingeniero Teodoro Elmore, que había sido contratado por el gobierno peruano y servía al ejército del Perú, y su misión era lograr un cerco defensivo en torno a la ciudad de Arica. El ingeniero Elmore con su asistente estaba instalando unas minas y una de ellas explosa accidentalmente. Esto es percibido por algunas unidades de exploración chilenas, particularmente de caballería, que concurren al lugar donde se había producido la explosión y se encuentran con dos individuos que obviamente eran peruanos, los apresan y le hacen entrega de los mapas donde estaba detalladamente las posiciones de todo el cerco defensivo de la ciudad de Arica, que era una línea de dinamita conectada por cables que a su vez estaban asociadas a polvorines, los cuales en el minuto del ataque se harían explosar para destruir a la fuerza atacante, en este caso del ejército de Chile. Esto, por un lado, es visto por el oficial que iba a fusilarlo como algo interesante, relevante, y lo apresa y lo va a llevar al campamento chileno. La importancia de tener los planos de las defensas de Arica era porque se podía saber exactamente los puntos que estaban minados y que estaban unidos por cables que podían hacer explotar no solo los fuertes defensivos, sino que toda la ciudad por completo, incluyendo el Morro. Las fuerzas chilenas inician la reparación de la línea férrea y esto va a ser realizado por los pontoneros. Aquellos hombres encargados de reparar todas las vías férreas, los puentes, las construcciones, para que arreglasen este puente y de esta manera poder enviar vía terrestre por tren a las tropas desde Tacna hasta los extramuros. Tuvieron que construir un puente en el medio, no en el medio de la batalla, ¿no? Pero ahí hay inmediaciones de la zona de conflicto, digamos. Esto obviamente hace alusión de que no hay, digo que no solamente a las guerras es importante tener soldados, sino que también se lleva ingenieros, ¿no? Personas capacitadas, arquitectos, gente que resuelva distintos problemas necesarios, como en el caso de acá de reparar o la construcción de un puente para poder pasar del otro lado, ¿no? Lo he visto en varias a las tropas desde en varias Tacna películas, ¿no? hasta Ha pasado los eso. extramuros de Arica. Es así que en los primeros días de junio se empieza a enviar al regimiento Win, primero de línea, al tercero de línea, al cuarto de línea y posteriormente al regimiento Lautaro, caballería y unas baterías de artillería. El jueves 3 de junio se realiza el reconocimiento a las tropas peruanas que se encontraban en la zona contigua al Morro y en el valle de Azapa, con la intención de poder visualizar la cantidad de fuerza que se encontraba en ese sector, dado que ya habían reconocido el sector norte y ahora para poder planificar adecuadamente requerían saber a qué fuerzas peruanas se enfrentaban y qué tipo de defensas eran las que había en el sector del Valle de Azapa y en la subida del Morro. Llega también el general en jefe, el general Baquedano, y eso permite que se impongan de la situación que se vive. Quien debe darle cuenta de lo que se está desarrollando es el coronel Pedro Lagos, para permitir modificar los planes que el general Baquedano había considerado, que inicialmente tenía presupuestado un ataque
en la zona norte de Arica y no por la zona del Morro. De acuerdo a esta visualización del plan, tiene algunas condicionantes, en particular que el trabajo de aproximación debe ser realizado en forma nocturna, debe realizarse el ataque en la madrugada, debe ser sorpresivo, y eso encarecidamente lo más importante es la sorpresa en este caso, y simultáneo, por cuanto las fuerzas que se encontraban en el Morro, el fuerte Ciudadela y el fuerte del Este, debían ser atacados al mismo tiempo para que no pudiese uno apoyar al otro mientras estaban siendo atacados. Y otro aspecto relevante que visualiza en este plan es una maniobra de distracción, una finta que se denomina, en el sentido que permita hacer creer a los peruanos que los chilenos están durmiendo en el campamento y para lo cual dejan a las unidades de caballería que prendan fuego, que sea visible desde Arica en particular y del Morro, para hacer pensar que las fuerzas chilenas están descansando. Esto qué locura, boludo, qué locura lo que es la capacidades. preparación, ¿no? De una batalla, de una toma, en este caso, de una posición enemiga, digno de una película. Estaba pensando eso, la historia, todo, la planificación, el heroísmo de los soldados, el ambiente, el lugar, el mar, la montaña, ¿no? El Morro, todo cinematográfico, claramente. Un momento de la historia muy importante y un momento muy importante claramente de la Guerra del Pacífico. Capacidades como conductor que tenía Pedro Lago. Impresionante, loco. Y insisto en ese tema porque el modificar el plan del general en jefe, con argumentos claros, precisos, habiéndose formado una idea previa el día anterior y haber realizado el reconocimiento propiamente tal, nos habla de una mente muy ávida, muy inteligente, que permitió visualizar las fortalezas y debilidades del dispositivo adversario. La defensa de la ciudad consistía básicamente en 3 fuertes establecidos por la costa, que apuntaban tanto hacia el mar como hacia el norte, zanjas defensivas en los extramuros de la ciudad y los fuertes que estaban establecidos en el peñón que se llama el Morro de Arica. Esto consistía en el fuerte Ciudadela, que está más hacia el sur, el fuerte del Este, que mira más hacia la costa, y por supuesto el fuerte central, que es donde estaba el núcleo principal de la defensa artillera de Arica. Todo esto entrelazado por zanjas, por trincheras, y además, según los planos de Elmer, estaban conectados por cables para hacerlos explotar cuando fuese necesario. El general Baquedano envía un emisario al sargento mayor José de la Cruz Salvo para intimar la rendición de la plaza fuerte de Arica, como en particular una muestra de humanidad y de caballerosidad específicamente hacia la fuerza militar que se encontraba ahí. Esto va a ser desarrollado por el sargento mayor José de la Cruz Salvo, quien va a llegar justamente al lugar donde lo va a recibir el coronel Bolognesi junto a otros comandantes y le va a plantear que ellos no se van a rendir y que van a luchar hasta quemar el último cartucho, justamente por el Perú y por su honor. Es muy importante resaltar la figura del coronel Francisco Bolognesi. A 1880 este hombre tenía 63 años, que para la época era un anciano. Entonces, ¿qué impulsó a este hombre dejar su hogar y partir en defensa de su patria? Es una muy buena pregunta, pero denota algo. Denota el compromiso del coronel Bolognesi para con su bandera. Y esto denota porque su actitud es traspasada a sus subordinados, a todos sus coroneles, a todos sus capitanes y de cierta forma a los soldados que estaban, o sea, con una fuerza de cerca de 2.000 hombres que estaban defendiendo el puerto de Arica. Esto, sin lugar a dudas, reafirma que se están enfrentando dos adversarios que tienen un honor, que tienen una hidalguía y que ambos presentan virtudes muy similares en cuanto a patriotismo. Eso es lo que Esto decía es yo una decisión muy al principio, ¿no? Que estas historias como te acercan justamente la historia personal, te hace conocer
más cercanamente a tanto a los soldados como a los generales, y que es una muestra del heroísmo y la valentía de la gente de esa época, no de un bando en particular, sino de los dos bandos, ¿no? El que defiende y el que ataca, cómo dieron la vida por su patria en esos momentos, jóvenes patrias, ¿no? Como para que hoy nosotros podamos disfrutar de, ¿no?, de las libertades, de todos los logros que se forjaron con sangre, con muchas vidas, jóvenes, chicos, grandes, como los generales que estaban hablando recién. Son todas historias claramente que son dignas de reconocer y recordar y aprender. Por eso me gusta muchísimo aprender la historia de otros países, ¿no? Porque a mí siempre me gustó la historia, pero no conozco mucho la historia de la Guerra del Pacífico en este caso, que si bien hice los videos, y justamente empecé a ver los videos para conocer estos personajes, estos héroes sin importar las banderas. Arturo Prat no sabía bien la historia de cómo fue y quedé totalmente fascinado. Y esto es de película, loco. Porque significa que la fuerza peruana, que estaba cercada, que no tenía escapatoria, iba a luchar. Qué locura, boludo, qué locura. Ahora bien, Salvo da por cumplida su misión, vuelve al campamento chileno, informa de esta situación a Coronel Lagos, y es entonces cuando Lagos decide empezar a mover sus piezas, de tal suerte de que queda la artillería establecida en los faldeos del Cerro del Condorillo, al sureste de la ciudad, con la intención de tener los campos de tiro necesarios para el futuro ataque. Debe haber sido en el momento. Coronel Lagos, que ya estaba al mando de la fuerza, decide hacer lo que se puede llamar un reconocimiento en fuerza el día 5 de junio. Esto con la finalidad de poder visualizar el alcance que tenía la artillería peruana. Al producirse el ataque chileno, este ataque simulado que le permitió justamente al coronel Lagos comprender cómo estaban entrecruzadas las líneas de tiro, digamos, de las distintas artillerías que fortificaban Arica, también le permitió ver cómo estaban dispuestas las fuerzas peruanas en la plaza de Arica. Este ataque simulado que se realiza hizo que la mente del coronel Bolognesi visualizara que ese era el esfuerzo principal del ataque chileno y moviera esa octava división que tenía guarneciendo junto con la séptima el Morro de Arica, sea enviada a la zona de los fuertes del norte de la ciudad, y con eso sacó a las tropas más experimentadas que tenía y las colocó en esa posición. Entonces, esto es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo donde justamente está la astucia del coronel Pedro Lagos de, primero, entregarle a los comandantes esta idea que él visualiza, que ellos la ejecuten, la cumplan y la lleven también hacia sus soldados, hacia sus subordinados, y que ellos también lo comprendan. Ahora bien, en todo esto, el ingeniero Elmore también desempeña una labor fundamental, ya que el mismo día 6 de junio, a las 6 de la tarde, es enviado por Lagos nuevamente a hablar con el coronel Bolognesi para parlamentar una rendición. Este es el segundo engaño que hace el coronel Lagos en su táctica, quizás aprendida de su experiencia en las guerras del sur, en la frontera con Arauco, que es el engaño, es el segundo engaño, ya que Elmore sale del campamento chileno cuando todavía toda la fuerza chilena estaba presente ahí. Por tanto, la información que lleva Elmore a los oficiales peruanos es que la fuerza chilena por completo estaba en el campamento en Chicayuta y que el ataque obviamente... Sería totalmente una sorpresa cuando sea realizado, ¿no? Mirá, el ingenio y las capacidades, ¿no? De los coroneles, de todos los que diagramaban los ataques, todos estos engaños, ¿no? Que se suelen utilizar o que se solían utilizar en la época también. Era casi un arte las batallas y las guerras de aquellas épocas. Hoy son mucho más automatizadas, ¿no? Tiene que ver mucho más la tecnología. Si bien, por supuesto, todavía queda lugar para la astucia, ¿no? Para el engaño, como estamos viendo recién. Hoy son mucho más automatizadas, mucho más a larga distancia. Impresionante, loco. Impresionante. Me está gustando mucho el video y cómo lo están narrando con todos los personajes ahí. Iba a ser por la costa. Historiadores, pues en ¿no? este escenario, el coronel Lagos, cerca de la medianoche del día 6 de junio, decide mover su fuerza, específicamente el WIN, tercero y cuarto de línea,
para que salieran del campamento en Chacayuta, hicieron un recorrido por detrás de las lomas del Condorillo, para no ser visto por las vigías peruanos, en avanzada hacia la parte posterior del Morro de Arica. Pensemos marcharse en el desierto por un lugar bastante inhóspito, a eso agregarle más de 1000 personas en absoluto silencio. Eso pensaba, en silencio. Y llegar a quedar 1000 metros qué locura, de donde boludo, está qué nuestro locura. adversario. La marcha, que es el tercero, el Win, y el cuarto por la parte sur de los cerros del Condorillo, es en completo silencio. Tenían prohibido hablar, tenían prohibido fumar y tenían prohibido golpearse, de tal suerte de no emitir ningún sonido que pudiese delatar el verdadero destino de esta fuerza. Ellos llegan a las 4 de la mañana aproximadamente al lugar donde van a esperar el momento del ataque. Se concentran, se preparan y se decide a las 5 de la mañana el avance de la fuerza de nuevo, en completo silencio, hacia el fuerte Ciudadela, que sería atacado por el tercero de línea, y hacia el fuerte del Este, que sería atacado por el cuarto de línea, quedando el Win un poco más atrás, en una suerte de regimiento de reserva. No tener la máquina del tiempo, ¿no? Como para poder verlo ahí, ver cómo fue todo. Obviamente que ahí el video está haciendo simulaciones y nos muestra, nos da la imaginación, pero lo que debe haber sido la adrenalina, el miedo ahí, seguramente frío, de noche, con todo el miedo en sí dentro de uno, ¿no? Que estás poniendo en riesgo tu vida, claramente. Deben haber sentido miedo y mucho. Yo ni me imagino, yo obviamente que ni me imagino sobrepasar una situación semejante. Y también la adrenalina, pensaba, de los soldados peruanos que tienen que defender y que cuando sale el sol ven todo un batallón enemigo que se te viene encima. Qué situaciones, loco, qué situaciones de pura, para enfrentar tenés que ser muy valiente, de pura valentía. Fuerza, el fuerte del Este, y en poco más de, hay varias versiones, pero en poco más de entre 10 y 15 minutos, estos dos fuertes son tomados de una forma bastante particular. Los fuertes estaban con su primera defensa, era una pila de sacos de arena que los soldados chilenos tenían que saltarla. Pero ¿cómo lo hicieron? Con los corvos desencajaban el primer saco de abajo, el saco inferior, para que los sacos superiores cedieran ante el peso. De esta forma, esta suerte de muro de sacos de arena se desploma, permitiendo el ingreso de las tropas chilenas. El combate es rudo, el combate es fuerte, el combate es sangriento. Se demoran más o menos entre 10 y 15 minutos en lograr tomar los dos fuertes casi al mismo tiempo. Los soldados peruanos se retiran en una forma medianamente ordenada hacia el fuerte principal que estaba en la cima del morro. En este sentido se van a producir también la detonación de algunas minas que, más que un desaliento, van a provocar una motivación de los soldados por querer llegar adelante lo más rápido posible y eliminar a este adversario que estaba ocupando estas minas que eran vistas como un material impropio de un militar de honor. Cuando se escucha un grito, ¡Al morro, muchachos! nadie sabe quién fue, la historia no ha podido identificarlo. Esto provocó una estampida de los soldados y los avivó justamente a seguir a sus comandantes en pos de la cima del morro. Re de película, Desde que se boludo. inician los Con fuertes razón, bueno, de se llama Ciudadela y Este. Al Morro Muchacho, se llama el documental. Evidentemente, alguien en el fragor de la batalla, con total heroísmo, gallardía y valentía, y valentonado, ¿no? Por el desarrollo propio de la batalla, como venía, gritó: ¡Al morro, muchachos! Es como que lo escuchás y como que te lo imaginás, ¿no? Y todos a seguirlo, ¿no? A seguir ese embate ahí, como viste, yo hace poquito vi una película que no me acuerdo cómo se llama, que es de los años 90, del 94, de un batallón de afroamericanos, es de Estados Unidos, en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Alguno se va a acordar. Y que también que tiene que tomar una posición en la playa, ¿no? Y toda la situación, todas las bajas, pero también tenían esa motivación, ¿no? Ese batallón. Pero se me viene esa mente, ¿no? A momentos de película es lo que estamos viendo acá, que son totalmente momentos históricos, heroicos,
donde se forja la personalidad. Ahí cuando cortaron con la cuchilla, ¿no? Las bolsas de arena, el ingenio también, ¿no? El ingenio para sobrepasar situaciones de dificultad. La verdad que Esto muy provocó emocionante la historia. Muy emocionante. una estampida de los soldados y los avivó justamente a seguir a sus comandantes en pos de la cima del Qué Morro. loco, boludo. Desde que se inician los puestos Al Morro, de Ciudadela muchacho. y hay aproximadamente 1.300 metros hacia la cima. Y eso contaban con 18 reductos y trincheras que debían ser pasadas una por una por las fuerzas chilenas a objeto de llegar a la cima del Morro, donde estaba el cuartel general peruano. Casi al llegar, faltando aproximadamente 500-700 metros, cae herido el comandante del cuarto, Juan José San Martín. Su herida es letal. Es una herida que, según la historia nos consigna, fue en el abdomen. Intenta recuperarse, pero no puede. Y es así como varios soldados y un oficial lo toman y lo llevan en una suerte de camilla o andas hacia arriba para que el gran oficial Juan José San Martín pudiese ver el accionar de sus hombres en la toma final del Morro. Qué Y es locura, importante boludo. entender toda Me imagino que debe haber una bravura. película. ¿Existe una película sobre esto? Si no lo hay, tiene todos los condimentos, ¿no? Para hacer una película sobre esta historia de la toma del Morro, de ahí de la Guerra del Pacífico. Tiene todo tintes heroicos, ¿no? Todo tiene tintes heroicos, re motivadores, ahí con muchísima adrenalina. Vuelvo para atrás porque es como ver la parte, ¿no? Más heroica de la película. Consigna fue en el abdomen. Intenta recuperarse, pero no puede. Y es así como varios soldados y un oficial lo toman y lo llevan en una suerte de camilla o andas hacia arriba para que el Juan gran José oficial- San Martín, ¿tendrá algo que ver con el Libertador? Con Don José de San Martín, ¿no? ¿Y así? Creo que es de San Martín. Ahora entré la duda, perdón. Pero es muy, muy parecido el nombre. Capaz que tenga que ver, capaz que está relacionado, capaz que es pura casualidad. Me dirán en los comentarios. Juan José San Martín pudiese ver el accionar de sus hombres en la toma final del Morro. Y es importante entender toda la bravura del soldado en particular. Van a llegar en 55 minutos. Esto es quizás, podríamos mencionar, una hazaña relevante de gallardía, porque pudieron sobreponerse a la adversidad, a estas minas, a la detonación de ellas, a ver cómo destrozaban a algunos de sus compañeros, y eso les daba más fuerza para seguir adelante y vengarlo. Es en este momento, entre las balas, los gritos de los heridos y el silencio de los muertos, donde el coronel Bolognesi se da cuenta de que ya no puede resistir más. Él está rodeado por fuerzas chilenas que lo superan abruptamente en número. Lamentablemente, en ese minuto, Bolognesi recibe un balazo, cae muerto. Cumpliendo con su deber, como él lo había dicho, hasta quemar el último cartucho. Pero alrededor de 15 minutos después, la bandera peruana es arriada del mástil del Morro y es izada la bandera chilena. Qué momento, loco, qué momento. Se encontraba en esta bahía el militar peruano Manco Cápac, al mando del comandante José Sánchez Lagomarsino, quien, al ver que la bandera chilena erizada en Morro, decide... ¿Ese es salir el por la Morro? bahía. ¿Ese es el lugar verdadero? Ahora ya estoy como que lo quiero conocer, ¿no? Ese es la montaña allá que se ve en el fondo. Ahí lo voy a hacer. Bueno, seguramente lo están viendo ustedes. Acá. Esto donde estaban posicionadas las defensas peruanas. Este es el Morro y acá sucedieron toda la batalla. Qué loco, boludo, de estar en el lugar, ¿no? De poder conocer el lugar exacto donde sucedió la historia. Historia digna de ser recordada, de ser soldados dignos, de ser tratados como héroes, claramente. Desconocía totalmente esta historia. Peruano Manco Cápac, al mando del comandante José Sánchez Lagomarsino, quien, al ver que la bandera chilena erizada en Morro, decide salir por la bahía y hundir su buque abriendo las válvulas, salvando, sí, el honor y la bandera peruana. Y es así que el 72% de las tropas peruanas que se encontraban en la Plaza Fuerte de Arica van a empeñar su palabra y van a fallecer por su patria, lo cual los enaltece como soldados y patriotas peruanos. También debe ser A recordado las como 9 de héroes, la mañana, claramente, todo. Arica estaba tomada. Y de esta manera, los buques pueden llegar al puerto de Arica para descargar todos los bastimentos necesarios para abastecer a los hombres
en Tacna y ahora también en Arica. Toda guerra genera una cantidad importante de mitos, y la guerra del Pacífico no fue la ¿Y eso es excepción. así hoy? ¿Está en la bandera eso ahí en Arica? Ahí eso es el Morro actualmente. Hicieron un monumento recordando, me imagino, la batalla y a los héroes ahí de la toma del Morro. Qué loco, boludo. Qué loco. ¿Cómo no sentirse orgulloso de esto, no? De estas imágenes, de esta historia, poder recordar un hecho más allá, ¿no? De la guerra, vencedores y vencidos, sino la demostración de valentía, de superación, de enorgullecerse del propio accionar de compatriotas, ¿no? Que como llevan en la sangre esto de superar cosas, de la valentía, de sentirse vencedores, ¿no? En una situación tan límite, y poder recordarlo y poner tu bandera recordando a los héroes, todo. Como que le encuentra un sentido a todo el patriotismo que tienen en Chile, ¿no? A todos los símbolos patrios, a todas las tradiciones, porque tienen claramente honor y tienen para honrar cosas en el recuerdo, como esta batalla que estamos... La guerra genera una cantidad importante que yo estoy de mitos, aprendiendo y la por guerra primera del vez. Pacífico no fue la excepción. Y aquí Mirá, todo se ese lugar produce ahora, uno de boludo, ellos, qué loco. el supuesto salto del coronel peruano Alfonso Ugarte, que con su caballo se lanza al vacío un poco alto, y la guerra del Pacífico, A ver. los hombres en Tacna y ahora también en Arica. Toda guerra genera una cantidad importante de mitos, y la guerra del Pacífico no fue la excepción. Y aquí se produce uno de ellos, el supuesto salto del coronel peruano Alfonso Ugarte, que con su caballo se lanza al vacío un poste de la eternidad. Eso es falso. El cadáver de Alfonso Ugarte fue encontrado arriba del morro, tal cual como queda explícitamente detallado en el parte... Me había emocionado, boludo. Me re emocionó con la historia y me la cortó en seco enseguida. De que era un mito falso. Yo ya me lo estaba imaginando porque era una imagen totalmente hermosísima, ¿no? Obviamente trágica, pero hermosísima al mismo tiempo, ¿no? Ese mito de que se lanzó al vacío tras las derrotas, tipo poética, ¿no? Algo así. Y me lo rompió enseguida. Fue encontrado arriba del morro, tal cual como queda explícitamente igual, loco, obviamente. En parte de coronel peruano dio la vida por Manuel su patria. de la Torre. Dijimos que el comandante San Martín había sido subido por sus hombres a la cima del morro. A las 11 de la mañana el comandante fallece, pero con la certeza de que sus hombres habían cumplido su deber. Y es así como en Arica hay un busto del comandante San Martín que le recuerda permanentemente a él, al cuarto y a sus soldados. Lo que hemos visto hoy día son el ejemplo de más de 200 años de historia de un ejército vencedor y jamás vencido. No olvidemos que ayer fueron Ignacio Carrera Pinto, Luis Cruz Martínez, Pedro Lagos Marchán, los que dieron su vida por la patria. Hoy y mañana debemos ser nosotros los que estemos en condiciones de cumplir con ese sagrado deber de dar nuestra vida por nuestra patria. Lo que llevó a estos soldados a cumplir la misión fue ese patriotismo, esa fortaleza, templanza y disciplina que no se puede perder el día de hoy. Esa herencia que nos legaron los héroes del pasado es lo que nos permite a nosotros, los soldados del siglo XXI, poder dar cumplimiento y este compromiso a las tareas que nos impone nuestro ejército de Chile. Y nos permite poder decir que la misión se ha cumplido, que lo arduo que fue la campaña de Tacna y Arica han culminado, y el mando militar y en particular el conductor político, que es el presidente, están satisfechos justamente con el cumplimiento de la misión asignada. Sin lugar a duda, el 7 de junio es una hazaña militar relevante. Y en ella, en particular, verlo hoy en perspectiva al día de hoy, ¿no? con el cumplimiento de la misión Parece asignada. casi imposible esto tomar una posición tan alta, seguramente con muchas defensas, lanzarse al ataque, ¿no? Ahí con las armas de la época, boludo. Tenés que tener muchísima valentía, loco. Sin lugar a duda, el 7 de junio Mirá lo que es el lugar. una hazaña militar relevante. Y en ella, en particular, se quiso homenajear al soldado de la infantería chilena, al soldado que luchó por ver nuestro pabellón nacional izado en la cima del Morro de Arica. Creo que eso es un ejemplo de gallardía, de cumplimiento del deber, de arrojo, de disciplina. Es así como cada 7 de junio se celebra el Día de nuestra gloriosa infantería.
Los ariqueños día a día tienen a la gesta más importante que ha tenido nuestro ejército al frente de ellos. Qué loco, El boludo. morro es el testimonio del espíritu del soldado chileno, del patriotismo, y cada día le recuerda a los ariqueños que ese deber se va traspasando de generación en generación. Desde chico me ha gustado el tema, me ha llamado la atención el tema de la guerra del Pacífico, y sobre todo acá en Arica, que uno puede ver y en todos lados se vive la historia. Uno puede, caminando por los cerros, se imagina todo ese tema. Entonces Yo me estoy eso te va reimaginando. motivando y te da como una... Me dio muchísimas ganas de conocer Arica ahora, de ir a conocer el lugar, de ver cómo es el morro, de estar ahí, ¿no? Después de ver esta historia, ¿viste? Que te pasa eso, que querés estar en el lugar donde sucedió todo. Ahora tengo muchísimas ganas de conocer el morro de Arica, la ciudad, obviamente, pero... en todo este tema. Es historia. Entonces Ya se te vuela la cabeza, te pones a imaginar. Siempre tiene que estar viva. Bueno, todo parte en la básica con adquiriendo el gusto por la historia. De hecho, empecé cuarto básico, quinto básico, nos estaban pasando la guerra del Pacífico y con eso enganché. Y de ahí empecé a averiguar todo lo que es historia militar, la guerra mundial y todo eso. Y siempre tuve la fascinación de vestirme de rojo y azul, veía los desfiles y decía, algún día voy a estar vestido de rojo y azul. Esta es una fiesta regional, es un feriado importante en Arica donde se celebra año a año esta gesta heroica, esta gesta militar que ha trascendido el tiempo. Es por ello que los ariqueños sienten una relación muy cercana con el ejército de Chile y con su historia. Y no es para menos, loco. Flor de historia Con mi tiene. abuela siempre lo estamos recordando desde que yo soy pequeño, que siempre nos hablamos de él. Entonces, en sí nunca se olvida él como un pariente y lo que él fue. Me siento orgulloso también porque siento motivación por hacer mucho más el servicio militar. Para mí, en realidad, yo creo que un orgullo, igual que para mi mamá lo fue. Descendiente, haber mirá. tenido un descendiente que haya luchado por un aspecto tan importante en la historia. Qué para orgullo, los loco. chilenos. Desgraciadamente fue en una guerra que nunca la debimos haber tenido, ojalá, porque nos enfrentamos con nuestros hermanos, directos, dijéramos todos, pueblos de América. Qué bien la señora. Pero las guerras son así. Si la guerra esta la ganó Chile, es porque los chilenos, el arrojo, la valentía, está dentro de nuestra herencia. Vimos que aquí en Arica realmente se hacía soberanía y chilenidad. No todos tienen la suerte de haber tenido un pariente que haya participado en este conflicto. Entonces, es un orgullo. Uno siente un fervor patriótico. Me siento orgulloso, feliz, porque Descendiente la del patria sargento me premió Pedro Guerra Brito. ser descendiente. Todo lo que ellos hicieron, ese sacrificio de juventud, que dejaron todo, no les importó, dejaron hogar y todo para enrolarse al ejército e ir a defender cuando la patria los llamó. Esa cosa tiene un valor inmenso. Nos dimos cuenta que la historia está viva acá en el norte. Si aquí uno acá en Arica va a una calle, queda mirando y dice, esta calle es histórica, porque en esta calle pasó esto, esto y esto. Está la historia patente. No hay ninguna ciudad en Chile que uno se levanta y mira y ve la bandera chilena en el morro. Ninguna. No sé en qué otro país del mundo tengan ahí a la vista un monumento natural así como tan recordatorio de un hecho histórico de tu país, ¿no? Ahí como una batalla que sucedió en tal lugar que al pasar el tiempo, ¿no? Como que se van desconociendo, se van modificando los lugares naturales, ¿no? Pero eso, ¿no? Es como que el morro es exactamente el mismo de que en esa época cambió la ciudad más grande, ¿no? Mucha gente más viviendo, pero la imagen vos mirás y que es como que te traslada al pasado automáticamente. Nos entregaron el sol de Chile. Pero ¿cómo obtuvimos eso? Con el sacrificio de ellos. Si el norte de Chile fue regado con sangre de nuestros héroes, acá mismo. La batalla ha terminado. Una nueva victoria honra a las armas chilenas.
pero es importante resaltar el valor, el honor del soldado chileno en toda la Guerra del Pacífico y recordar nuestra historia, que hay que conservarla, amarla, quererla, respetarla, de tal forma que con este conocimiento sepamos hacer un Chile del futuro y que esta bandera flamee por siempre en el Morro de Arica. Muy bueno, loco. Muy buena la historia, muy emocionante. La caída del Morro de Arica consolidó el dominio chileno sobre el sur del Perú, permitiendo la toma de Lima en enero de 1881. La Guerra del Pacífico terminó en 1883 con la firma del Tratado de Ancón. Más tarde, en 1929, el Tratado de Lima restituyó Tacna al Perú, mientras que Arica permaneció bajo soberanía chilena. Allí, donde la tierra se tiñó de sacrificio, ondea la bandera que nunca se rinde. Qué copado, loco. Qué buena historia. Qué buena historia. Qué buen video y qué buena historia. Al morro, muchachos. No, bueno, estoy totalmente asombradísimo con la historia que acabo de aprender, de ver, ¿no? Como el documental, aparte de espectacular. Bien narrado, con las imágenes ilustrativas que parece que estás en el lugar. Obviamente que la valentía demostrada por los soldados del ejército de Chile, en este caso triunfadores, ¿no? De la batalla, pero también de los soldados peruanos que defendieron la posición y dieron su vida. Ahí decían que murió casi el 80% de los soldados siguiendo lo que decía su general, su coronel, ¿no? De tirar hasta el último tiro. Pero todo en sí, toda la historia, la verdad que muy emocionante, muy interesante. Lo desconocía completamente. Estoy muy contento de poder haber conocido esta historia. Y al mismo tiempo, qué orgullo, ¿no? Para Chile, en este caso, contar en su historia con este tipo de triunfos, de acciones, de muestra, de heroísmo. Como bien decían al final, ¿no? Esta personalidad que llevan en la sangre, ¿no? Esto de enfrentar las batallas, vencer, dar la vida por la patria, la gallardía que se ve en las paradas militares, en toda la ciudadanía chilena que tiene ese patriotismo en la sangre. Claramente tiene que ver mucho en su historia y tiene que ver mucho particularmente con esta historia que acabamos de ver. Muy pero muy bueno, loco, muy buena la historia. Muchísimas gracias, Sandra, por haberme recomendado el video. Me gustó muchísimo, quedé totalmente sorprendido y como con ilusión, no sé cómo describirlo, con ganas de ir a conocer el morro, ¿no? De estar ahí después de haber visto toda la historia y cómo fue. La verdad que hermosísima la historia. Digna de Chile, claramente. Pero bueno, gente, ya saben, si les gustó el video, déjenle muchos likes. Si son nuevos, suscríbanse al canal. Síganme en Instagram, que aparece por acá. Y díganme en los comentarios qué les pareció el video. Si ya conocían esta historia, me imagino que sí, que la deben aprender todo en el colegio. Y déjenme más recomendaciones de bandas, de temas, de más videos de historia militar de Chile. O cualquier otra cosa que les guste y que quieran compartir conmigo. Nos vemos en una próxima video reacción. ¡Hasta luego!